Imagina un campo abandonado, un lugar donde el viento del desierto no solo arrastra arena, sino también susurros, susurros silenciosos de una pesadilla que nunca terminó. Es el 6 de noviembre del año 2001, en un sitio conocido como el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, México. Una llamada anónima lleva a la policía hasta un hallazgo que estremecería a todo un país. Y lo que descubren allí es incluso más aterrador que la muerte misma. No era uno, no eran dos. Eran los cuerpos de 8 mujeres jóvenes, abandonadas entre los matorrales secos, como si no valieran nada. Los signos eran claros: tortura brutal, una violencia casi indescriptible y una indiferencia que mata. Pero esto no es solo la historia de un asesino en serie. Esto es uno de los casos sin resolver más dolorosos de los que se tenga memoria. Porque la pregunta no es solamente ¿quién fue?, Nos ignoraron por completo y no cambió nada. Sino ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué sus gritos de auxilio se perdieron en el silencio? Esta es la verdadera historia de las mujeres de Juárez. Un misterio nacido del abandono, de la corrupción y de una violencia que parece no tener fin. Historias como esta merecen ser escuchadas y sus víctimas merecen ser recordadas. Si tú también crees que la verdad debe salir a la luz, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque este canal, Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver, existe para abrir esos archivos que otros prefieren mantener en el olvido. ¿A dónde fue? ¿Sigue vivo? ¿Acaso continúa su cacería bajo? Acompáñanos a regresar al desierto de Chihuahua, ese lugar donde se cruzan la esperanza y la desesperación. Ciudad Juárez, una ciudad de contrastes extremos. Durante años, fue conocida como la capital de las oportunidades. Cientos de fábricas maquiladoras se instalaron aquí después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso NAFTA. Prometían empleo, prometían un futuro mejor, y atrajeron a miles de mujeres jóvenes de todo México dispuestas a trabajar, a cambiar su vida. Vinieron con sueños, pero muchas de ellas terminaron en tumbas sin nombre. Porque lo del Campo Algodonero no fue un caso aislado. Antes de esa tragedia, ya se contaban por cientos los casos similares. Desde 1993, surgió un término que se convirtió en el grito de una pesadilla: feminicidio. Asesinato sistemático de mujeres, por el simple hecho de serlo. Juárez se convirtió en el epicentro de una epidemia de violencia de género. Pero el caso del Campo Algodonero marcó un antes y un después. Obligó al mundo a mirar hacia donde nadie quería mirar, a ver lo que estaba ocurriendo en las sombras, justo detrás de las paredes de esas fábricas industriales. Los 8 cuerpos encontrados no eran simples cifras en una estadística. Eran personas. Eran hijas, hermanas, amigas. Claudia Ivette González tenía 20 años. Trabajaba en una maquiladora para ayudar a su familia. Tenía un sueño: continuar sus estudios. Desapareció justo después de salir del trabajo. Su familia la buscó con desesperación. Pegaron carteles por toda la ciudad. Suplicaron ayuda. Pero lo único que recibieron fue el silencio. Silencio por parte de las autoridades. Esmeralda Herrera Monreal apenas tenía 15 años. Era empleada doméstica. Tenía un hijo pequeño que la esperaba en casa. Desapareció cuando iba a encontrarse con su novio. La madre de Esmeralda pidió ayuda a la policía. ¿Y qué le respondieron? Que seguramente su hija se había ido por voluntad propia con algún hombre. Laura Berenice Ramos tenía 17 años. Era una estudiante aplicada, el orgullo de su familia.
Siempre hablaba del futuro con ilusión. También desapareció, el mismo día que Claudia y Beth. 3 historias, 3 vidas, y junto a ellas, otras 5 mujeres encontradas en el campo algodonero. ¿Y qué tenían en común? Eran jóvenes, eran pobres, eran mujeres, y vivían en Ciudad Juárez. Para el sistema, la vida de ellas simplemente no valía nada. Cada desaparición comenzaba con un patrón dolorosamente familiar. Una madre o un padre que llegaba angustiado a la comisaría para denunciar que su hija había desaparecido. Pero en vez de apoyo, se encontraban con desprecio, con preguntas crueles, con excusas absurdas. Quizás se fue con el novio, o espere 72 horas y vuelva después, o ¿y cómo iba vestida su hija? Y mientras pasaban las horas que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el tiempo se desperdiciaba. Y con cada minuto perdido se esfumaba una oportunidad para salvarlas. Esta indiferencia no era casualidad. Era un síntoma claro de un problema sistémico. Porque mientras las familias buscaban solas, los depredadores seguían acechando desde las sombras. Cuando la presión de los medios y de las familias fue ya imposible de ignorar, el gobierno se vio obligado a actuar. Pero esa acción fue una cadena de errores y negligencias que roza lo imperdonable. Estamos hablando de uno de los eventos inexplicables más graves en la historia del crimen en México. ¿Cómo es posible que una investigación se manejara tan mal? Empecemos por la escena del crimen. El campo algodonero no fue acordonado ni protegido como se debía. Decenas de policías, funcionarios y periodistas caminaron por todo el lugar, destruyendo pruebas que podían haber llevado a los culpables. Pruebas físicas, como la ropa de las víctimas, fueron manipuladas sin cuidado. Algunas incluso se dejaron bajo la lluvia, a la intemperie. Las autopsias se hicieron con prisa. Se pasaron por alto detalles clave. Pero lo peor todavía estaba por venir. Las autoridades necesitaban respuestas, y las necesitaban rápido. Así que hicieron lo que muchas veces hace un sistema podrido por la corrupción. Fabricaron culpables. 2 hombres fueron arrestados: Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza. La policía anunció que eran parte de una supuesta banda criminal llamada Los Rebeldes. Organizaron una rueda de prensa. Declararon que el caso estaba resuelto. Pero la realidad era muy distinta. Víctor y Gustavo eran chivos expiatorios, víctimas de un montaje. Ambos declararon haber sido brutalmente torturados por la policía hasta que confesaron. Golpes, descargas eléctricas, amenazas de muerte contra sus familias. Las confesiones, arrancadas bajo tortura, fueron el único argumento que usaron en su contra. Y la tragedia no termina ahí. Gustavo González Meza murió en prisión antes de llegar a juicio. El gobierno dijo que fue por complicaciones médicas, pero su familia está convencida de que fue asesinado para silenciarlo. El caso contra Víctor, sin pruebas sólidas, se desmoronó. Después de años de encierro injusto, fue liberado. El teatro se acabó, y el caso del campo algodonero volvió al punto de partida. 8 mujeres asesinadas, y los verdaderos responsables aún en libertad. El fracaso de esta investigación no fue por falta de capacidad, fue una traición deliberada. Una traición que dejó claro que el sistema no estaba diseñado para proteger a las víctimas pobres, estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Para entender por qué esta tragedia ocurrió a una escala tan devastadora, tenemos que mirar más allá del crimen en sí. Hay que analizar el contexto.
porque Ciudad Juárez, durante los años 90 y principios de los 2000, fue la tormenta perfecta. Una combinación mortal de factores que alimentaron la violencia de género hasta convertirla en epidemia. El primer factor fue el crecimiento explosivo de las maquiladoras, multinacionales que se instalaron en la zona para aprovechar la mano de obra barata. Esto creó una nueva clase trabajadora. Mujeres jóvenes, en su mayoría, venidas de zonas rurales pobres buscando una oportunidad. Estas mujeres trabajaban turnos largos, muchas caminaban solas por calles desiertas al amanecer o en plena noche. Estaban aisladas de sus familias y eso las convertía en blancos fáciles, vulnerables, invisibles. El segundo factor, el auge de los cárteles del narcotráfico. Juárez era, y sigue siendo, un corredor clave para llevar droga hacia Estados Unidos. El cártel de Juárez transformó la ciudad en un campo de batalla. La violencia se volvió parte del día a día. Y en medio de esa brutalidad, la vida humana perdió valor, especialmente la vida de las mujeres. El tercer factor, quizás el más profundo, es la cultura del machismo y el desprecio hacia la mujer. Una visión de la sociedad donde el hombre manda y la mujer obedece. Una mentalidad que sigue muy arraigada. Mujeres independientes, que trabajan, que ganan su propio dinero. Para muchos son vistas como una amenaza, o simplemente como mujeres sin moral. Cuando mataban a una, había quienes susurraban: algo habrá hecho. ¿Quién la manda a andar sola por ahí? Y así, la culpa se trasladaba a la víctima. Y por último, el factor más determinante, la corrupción y la impunidad total. Policías mal pagados, jueces comprados, sistemas enteros infiltrados por el crimen organizado. Investigar la muerte de una mujer pobre no era una prioridad, era un trámite molesto. Y cuando no hay consecuencias, el crimen se repite una y otra vez, porque los asesinos sabían que podían actuar sin castigo. Todos estos elementos se unieron y crearon un entorno donde los depredadores podían cazar a plena luz del día, y los gritos de las víctimas se perdían en el viento. Esto no fue solo una serie de crímenes reales cometidos por individuos. Fue el crimen de todo un sistema. Cuando la justicia dejó de existir en su propio país, las madres de las víctimas no se rindieron. Transformaron un dolor imposible de describir en acción. Surgieron colectivos como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, mujeres con el rostro de sus hijas en una mano y el coraje en la otra. Marcharon, gritaron, lucharon, hasta que sus voces traspasaron las fronteras de México. El caso del campo algodonero llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tribunales más importantes del continente. Y en 2009, después de años de lucha, llegó una sentencia histórica. El caso González y otras contra México. La Corte fue clara. El Estado mexicano fue responsable por no haber prevenido los asesinatos, por no haber protegido a las víctimas mientras vivían y por no haber hecho justicia después de su muerte. La sentencia reveló un patrón sistémico de violencia de género y discriminación institucional. México fue obligado a indemnizar a las familias, reabrir las investigaciones y construir un monumento en memoria de las víctimas. Ese fallo fue un triunfo simbólico, una validación del grito que tantas madres llevaban años repitiendo. Nuestras hijas no murieron por casualidad, fueron asesinadas por un sistema que nunca las quiso ver. Hoy, en el corazón de Ciudad Juárez, hay un monumento. Cruces rosadas, con los nombres de las que ya no están. Es un recordatorio constante de una herida social que aún no ha sanado. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Se ha hecho justicia de verdad?
Los verdaderos autores intelectuales de los crímenes del campo algodonero y de cientos de casos más siguen siendo un misterio. Las teorías continúan: asesinos seriales aislados, redes criminales organizadas o incluso fiestas macabras entre los ricos y poderosos. La violencia contra las mujeres, aunque ha disminuido desde sus picos más altos, sigue siendo una herida abierta en Juárez y en todo México. El caso del campo algodonero sigue siendo un caso sin resolver en la mente de muchos, porque una sentencia no borra el dolor y un monumento no reemplaza una vida. Su historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Cuál es el verdadero precio del progreso económico? ¿Quién paga por nuestra indiferencia? La historia de las mujeres de Juárez no es un archivo cerrado. Es una página viva de la historia. Una que se sigue escribiendo con sangre y lágrimas. Y es nuestra responsabilidad que sus voces, las del campo algodonero, jamás sean silenciadas. ¿Y tú qué piensas? ¿Quién o qué es el verdadero responsable de la tragedia en Juárez? Déjalo en los comentarios. Tu opinión mantiene viva la memoria. Gracias por acompañarnos en este expediente. Comparte este video si crees que la verdad merece ser escuchada. Y nos vemos en el próximo caso.